Ni Boku no Hero Academia, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Soy Iron Man, My Hero Academia. Capítulo 1. Feliz cumpleaños Tony. Punto de vista en tercera persona. Se vio a una mujer de pelo largo y castaño caminando por un largo pasillo con puertas a ambos lados. Cuando llegó al final del pasillo, se encontró frente a una gran puerta blanca, más grande que las que había pasado. La puerta estaba cubierta de pegatinas con señales de precaución e imágenes relacionadas con la ciencia. Tony, llamó la mujer, llamando a la puerta, Tony querido, es hora de despertar. Al no oír respuesta, la mujer suspiró antes de girar el pomo de la puerta. Cuando entró en la habitación, dejó escapar otro gran suspiro. Había un niño pequeño, de unos 4 años, despatarrado en la cama, enterrado en libros. No pudo evitar frotarse la frente al ver esa imagen que se había vuelto demasiado común. Recordó la primera vez que la vio. Pensó que su bebé había muerto. Se dirigió hacia la cama grande y comenzó a apartar todos los libros. Ahora había un solo libro grande sobre la cara del niño mientras roncaba profundamente. La mujer apartó el libro de su cara y sacudió al niño para despertarlo. Tony, despierta, es hora de lavarte y bajar a desayunar. El niño se despertó y se frotó los ojos. Buenos días, mamá. Bajaré en un minuto. La madre asintió y comenzó a irse, pero cuando ya se estaba yendo, se volvió hacia Tony y le dijo, asegúrate de limpiar todo también. Vio como Tony levantaba el pulgar mientras se estiraba, así que finalmente se fue. Tony dejó escapar un suspiro mientras se recostaba en la cama y miraba hacia el techo alto. Han pasado 4 años desde que reencarné como Tony Stark en este mundo loco, pensó antes de escuchar la puerta abrirse una vez más. Ah, y Tony, feliz cumpleaños, dijo la madre con una gran sonrisa. Gracias, mamá, le devolvió la sonrisa Tony mientras la madre cerraba la puerta. Incluso los nombres de mis nuevos padres son los mismos que los del Tony Stark original. El nombre de mi madre es Maria Stark, mientras que el de mi padre es Howard Stark. Tony se levantó y caminó hacia el baño más cercano. Cuando entró, vio a las mucamas con sus uniformes habituales esperándolo con toallas en la mano. Cuando los vio, no pudo evitar suspirar. ¿Ustedes se quedan aquí y esperan a que llegue todos los días? Una de las sirvientas, que tenía el pelo azul con las puntas rosadas, se rió. Por supuesto que no, joven amo. Ya estamos al tanto de su rutina matutina. Tony simplemente sonrió mientras extendía los brazos y cerraba los ojos. Vamos, hermosas doncellas. Llévenme. Los escuchó reírse burlonamente mientras le quitaban la ropa antes de llevarlo al baño y bañarlo. Al principio estaba un poco aprensivo cuando lo bañaban, pero después de un tiempo, se acostumbró. Señorita Lucky, burbujas, por favor. Le pidió Tony a la criada de cabello azul. Por supuesto, joven amo, dijo la criada antes de poner la mano en el agua. De sus manos empezaron a salir burbujas. ¿Estás emocionado, joven amo? Preguntó la criada mientras las burbujas comenzaban a llenar el baño. ¿Para qué? Si te refieres a mi cumpleaños, en realidad no, porque eso significa que tendré que ir a la escuela. La criada se burló juguetonamente de su respuesta. No, joven amo, estoy hablando de obtener tu don. Ahora tienes 4 años, lo que significa que tu don se desarrollará durante este tiempo. Ah, eso. No tengo grandes expectativas al respecto, Tony se encogió de hombros. La criada le estaba lavando el pelo mientras Tony comenzaba a jugar con las burbujas. Después, Tony fue sacado del baño y secado. Luego fue llevado de vuelta a su habitación envuelto en una toalla. ¿Sabes? Al principio esto fue muy vergonzoso, pero ahora que me he acostumbrado, no creo que pueda vivir sin ello. Estoy viviendo como un rey en este mundo. Pensó Tony felizmente. Cuando llevaron a Tony a su habitación, comenzaron a vestirlo con un lindo trajecito con una pajarita roja y su cabello estaba peinado hacia atrás. Antes de mi reencarnación, yo era un huérfano pobre y sin dinero que hacía lo que podía para sobrevivir. Ahora que he probado lo que es realmente la riqueza, no quiero renunciar a ella, pensó Tony mientras ordenaba a las criadas que devolvieran todos sus libros a la biblioteca. Cuando bajó las escaleras, encontró a su padre, Howard Stark, con su madre, Maria Stark, esperándolo con un gran pastel y pancartas celebrando su cumpleaños. Howard sonrió al ver a Tony. Mira quién es, si no es el cumpleañero. Querido padre, dijo Tony en tono burlón. Todos se sentaron y comenzaron a comer una abundante comida, con grandes sonrisas en los rostros de todos. Entonces, Tony, dime, ¿qué quieres?
Preguntó Howard mientras se limpiaba la boca con una servilleta. ¿Sabes lo que quiero, papá?, respondió Tony. ¿De verdad quieres ir a explorar Industrias Stark, suspiró Howard. Lo he dicho una vez y lo diré otra vez, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, repetía Tony con las manos en posición de oración. ¿Por qué quieres ir allí en primer lugar?, preguntó Howard. Por supuesto, para el reactor ARC, ¿por qué más?, dijo Tony con un brillo emocionado en sus ojos. Howard sonrió ante la emoción de Tony. Muy bien, Tony, tú ganas. Iremos a Stark Industries. ¿Sí?, gritó Tony y dio un puñetazo al aire. Howard sonrió. El solo hecho de explorar Stark Industries no parece un regalo de cumpleaños, así que puedes pedir una cosa más. ¿En serio?, preguntó Tony sorprendido. Howard respondió asintiendo. Entonces quiero mi propio laboratorio personal. ¿Para qué?, preguntó Howard confundido. Para experimentar con cosas, obviamente. Howard tenía cara seria cuando dijo, no voy a dejar que un niño de 4 años esté en un laboratorio sin supervisión. Puedes hacer que Jarvis me supervise si lo deseas. No voy a dejar que mi mayordomo te supervise las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Tony, solo para que puedas jugar un poco. ¿Quién dijo que iba a jugar un poco? Necesito empezar a ponerme manos a la obra con inventos para poder hacer pruebas y errores. De lo contrario, nunca podré mejorar ni hacer realidad las ideas que tengo en la cabeza, dijo Tony en tono serio. Jarvis, que estaba de pie detrás de Howard con las manos en la espalda, le sonrió a Tony. No me importa supervisar al joven maestro. De hecho, creo que puede que tenga razón. Para aprender, uno debe ensuciarse las manos, dijo mientras le guiñaba el ojo a Tony. Howard miró a Tony, que lo miraba expectante, y luego a Jarvis. Muy bien, pero si algo le sucede al chico, Jarvis, prepárate para afrontar las consecuencias. Jarvis se puso una mano sobre el corazón. Lo vigilaré como un halcón. No tienes de qué preocuparte. Howard asintió antes de que todos cortaran el pastel y comieran un trozo. Jarvis, por favor ve y prepara el auto, ordenó Howard. Jarvis asintió y siguió su camino. Howard se volvió hacia Tony. ¿Tienes todo lo que necesitas, Tony? Tony asintió emocionado. Howard se limpió la boca una vez más con una servilleta mientras se levantaba. Muy bien, vamos. María pronto lo siguió y tomó la mano de Tony mientras lo conducía hacia donde estaba estacionado Jarvis con el auto. Capítulo 2. Explorando Industrias Stark. Punto de vista en tercera persona. Tony miró por la ventana del coche y, a lo lejos, vio el imponente edificio de Industrias Stark. Tony estaba sentado junto a su madre en la limusina mientras su padre se sentaba frente a ellos. Dime Tony, ¿recuerdas lo que hace Stark Industries? Tony asintió con la cabeza. Es un fabricante de armas para héroes, pero no solo fabrican armas, también fabrican disfraces y otros aparatos avanzados para héroes. Es uno de los principales fabricantes del mundo, con presencia en varios estados, y el más grande, o en otras palabras, la sede principal, está aquí, en los Estados Unidos. Howard sonrió y asintió. Sí, nuestra empresa ayuda a los héroes de todo el mundo con su tecnología, manteniendo la paz y ayudando a los necesitados. Howard se acercó y comenzó a acariciar la cabeza de Tony. Un día de estos, serás tú quien lo dirija. Quién sabe, tal vez incluso lo hagas mejor. Tony se limitó a asentir mientras seguía mirando hacia el edificio que se acercaba cada vez más. Llegaron pronto y, cuando lo hicieron, Jarvis se acercó y les abrió la puerta. Gracias, Jarvis, dijo Tony mientras miraba a su alrededor. Vio gente disfrazada entrando y saliendo de la entrada principal. Algunos ni siquiera eran humanos. Uno tenía el cuerpo y la cabeza de un toro al que le faltaba un cuerno, y otro tenía la cabeza de un cubo de Rubik. Detrás de ellos aparecieron un hombre y una mujer vestidos de negro. Llevaban el típico traje de guardaespaldas, gafas y auriculares, y sus rostros permanecían impasibles. La mujer tenía el pelo corto y rubio y rizado, mientras que el hombre tenía cuernos de carnero curvados hacia abajo. Entonces, ¿tenemos guardaespaldas? Eso es genial, dijo Tony, mirándolos a los dos antes de guiñarle un ojo a la mujer, que lo miró extrañada. Sí, sí lo hacemos. La mayoría de los héroes del mundo dependen de nosotros para que les proporcionemos el equipo que necesitan, por eso estamos en el radar de muchos villanos. Tony asintió y así comenzó su recorrido por Industrias Stark. Vio a muchas personas con batas de laboratorio hablando entre sí, mostrándose tabletas mientras discutían la información que se les presentaba.
Howard le mostró a Tony donde la gente probaba armas en los disfraces, haciéndolos algunos a prueba de balas y otros incluso a prueba de fuego. Luego le mostró dónde se fabricaban y probaban las armas. Tony vio cómo probaban un láser que quemaba capa tras capa de metal. También construyeron vehículos y otras máquinas. Al final, Tony estaba cansado de caminar tanto. Cuando estaban en el ascensor, Howard le sonrió a Tony. Y ahora viene lo que más has estado esperando. Howard sacó unas llaves y las insertó en el panel del ascensor, desbloqueando un piso nuevo. Mientras lo hacía, comenzaron a descender más allá del vestíbulo, más bajo tierra. Entonces la puerta del ascensor se abrió y aparecieron unos científicos trabajando alrededor de una gran máquina en el centro de la habitación. La máquina tenía forma de cilindro ancho con vidrio transparente, lo que proporcionaba una vista directa de lo que había dentro. Una mancha azul estaba dando vueltas, acumulando energía que alimentaba todo el edificio. Así que ese es el reactor ARC, dijo Tony con asombro. Parece que esto realmente te fascina, Tony, dijo Howard con una sonrisa. Tony asintió mientras caminaban hacia adelante. ¿Por qué es tan grande? Howard suspiró. Buena pregunta, Tony, muy buena pregunta. Ya he intentado miniaturizar el reactor ARC, pero siempre ha fracasado. Lo voy a hacer, dijo Tony, agarrando inconscientemente la mano de su madre. Howard miró a Tony con sorpresa y diversión, pero luego vio su expresión seria y cómo sus ojos nunca dejaron el reactor ARC. En lugar de divertirse, Howard sonrió y le hizo un gesto de aprobación a Tony. Le revolvió el pelo. Si no puedo lograrlo, entonces es tu trabajo terminarlo. El reactor ARC es y será nuestro mayor legado. Eres inteligente, Tony, más inteligente de lo que yo era a tu edad. Por Dios, tienes 4 años y en lugar de jugar con juguetes, te pasas el día estudiando. Así que si alguien puede hacerlo, eres tú. Howard continuó explicando cómo funcionaba el reactor ARC. El reactor ARC funciona según el principio de producción de energía limpia y prácticamente ilimitada. En esencia, es un reactor de fusión, similar al Sol, pero a una escala mucho menor. La mancha azul que se ve es plasma, un estado de la materia en el que los gases se sobrecalientan hasta el punto en que los átomos se dividen en iones y electrones. Este plasma está contenido dentro de un campo magnético que gira rápidamente para generar enormes cantidades de energía. El cilindro de vidrio nos permite observar el plasma, lo que garantiza que todo funciona correctamente. La energía creada se aprovecha a través de una serie de bobinas electromagnéticas, que convierten la energía en electricidad que alimenta todo el edificio. El brillo azul es en realidad la luz emitida por el plasma y la energía que libera. Los científicos y guardaespaldas miraron a Howard con extrañeza cuando lo vieron explicárselo a un niño de 4 años, quien asintió como si hubiera entendido. Howard comenzó entonces a presentarles a todos a Tony, que seguía mirando el reactor ARC con una intensidad ardiente. Les saludó con desgana, sin prestar atención a sus nombres. Después de que todo estuvo listo y preparado, comenzaron a partir. Entonces, cariño, ¿te divertiste?, preguntó María, tomándole la mano. Tony asintió. Fue todo muy interesante. Me motivó a empezar a inventar cosas por mi cuenta. María se rió mientras le revolvía el pelo. Tony miró a su padre. Entonces, anciano, ¿cuánto tiempo te llevará convertirme en mi labrador? Howard reflexionó sobre la pregunta. Como máximo, 1 semana. Al oír esto, Tony suspiró. ¿1 semana entera? ¿Acaso me amas? Exageró. Normalmente, se tarda 1 mes, ¿sabes? Podemos alargar ese tiempo si quieres presentar una queja. ¿Sabes qué? 1 semana suena muy razonable. Sé que soy tu favorito, papá, pero no tienes por qué malcriarme tanto, dijo Tony, silbando hacia un lado. María se tapó la boca y soltó una risita, mientras Howard sacudía la cabeza divertido. Howard se volvió hacia María y le dijo, puedes llevártelo a casa ahora. Ahora que estoy aquí, me ocuparé de algunas cosas antes de volver a casa. María asintió mientras los dos se besaban antes de irse por caminos separados. Llegaron a la limusina y María le ordenó a Jarvis que los llevara a casa, ya que su esposo todavía tenía trabajo que hacer. A medida que avanzaba el viaje, Tony comenzó a cansarse de tanto caminar y explorar, por lo que se quedó dormido en el regazo de su madre. Jarvis, conduce despacio. Tony se acaba de quedar dormido. Dejémoslo descansar un rato, dijo María, apartándole el pelo de la cara. Luego la limusina disminuyó la velocidad mientras Tony caía en un sueño profundo. Capítulo 3. Asombrado. Punto de vista en tercera persona.
Lamento decirles, señor y señora Stark, pero su hijo no tiene ninguna peculiaridad, dijo el médico. Howard y María Stark intercambiaron miradas de incredulidad. María se cubrió la boca con sorpresa. ¡Qué sorpresa!, dijo Tony sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco mientras se sentaba entre ellos. El médico miró a Tony con sorpresa, esperando que el niño comenzara a llorar, como lo hacían la mayoría de los niños al escuchar que no desarrollarían ninguna peculiaridad. ¿Te esperabas esto, Tony?, preguntó Howard con voz preocupada. Un poco, sí. Quiero decir, ya me han dado tantos dones. Si me dieran más, sería el hijo favorito de Dios o algo así, respondió Tony. Todos lo miraron confundidos, lo que hizo que volviera a poner los ojos en blanco. Vamos, soy el chico más lindo del mundo, lo que significa que tengo una apariencia increíble, soy muy rico y si la gente dice que el dinero no puede comprar la felicidad, solo significa que son demasiado pobres para saberlo. Tengo buenos padres y, sin mencionar el don más asombroso que tengo, esto. Tony señaló su cabeza. María y Howard empezaron a sonreír, entendiendo su punto de vista. Su genio era un superpoder en sí mismo. Señor y señora Stark, me temo que su hijo está sufriendo una crisis nerviosa y está usando el narcisismo para sobrellevarla, dijo el médico. No estoy sufriendo una crisis nerviosa, charlatán, dijo Tony, mirando fijamente al médico. De todos modos, ahora que esto ha terminado, ¿podemos irnos a casa? Ustedes dos me alejaron de mi investigación. El tiempo es un recurso precioso, gente. Dio palmadas para enfatizar. Espera, hay una razón por la que no tienes don, empezó a decir el doctor, pero Tony le hizo un gesto para que no lo hiciera y se puso de pie. Sí, ya dije por qué. Cuando Dios me estaba creando, se quedó sin espacios para beneficios y no pudo agregar peculiaridades. Entonces, ¿podemos irnos ahora?, les preguntó a sus padres. Howard y María se rieron de la actitud de Tony y de la expresión de sorpresa en el rostro del médico. Sí, podemos irnos ahora, dijo Howard, poniéndose de pie y estrechando la mano del médico a modo de despedida. Cuando llegaron a la limusina, María todavía miraba a Tony con preocupación. Tony, ¿estás seguro de que estás bien? Tony sonrió con picardía. Luego, al notar sus miradas, cambió rápidamente su expresión y fingió llorar. «Boo, ¿qué voy a hacer? No tengo ningún don. Boo, la única forma de hacerme sentir mejor es si me compras más cosas para mi labrador». Boo. Miró a través de sus dedos para ver sus reacciones. Lo miraron con expresión seria. «Guau. No tengo ningún don. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mi vida no tiene sentido sin un don». Tony continuó con su exagerada actuación. Howard suspiró. «Está bien, Tony, lo entendemos. Te conseguiremos más material para tu laboratorio». ¿Sí? Tony apretó el puño triunfante. Al ver que sus padres todavía lo miraban con seriedad, se secó las comisuras de los ojos. Quiero decir, Sniff, gracias, ustedes son los mejores. No tardaron mucho en llegar a casa. En cuanto lo hicieron, Tony corrió hacia su laboratorio. Había pasado un año desde que lo crearon y se había convertido en su santuario. Tony se sentó en una silla de cuero frente a un gran monitor, sus deditos volaban sobre el teclado. Creo que un año entero es tiempo suficiente. Es hora de nacer, viernes. Hagamos una última comprobación y agreguemos la última parte del código. Tony estaba sentado en su elegante laboratorio con paredes de cristal, rodeado de una serie de monitores que mostraban secuencias de código y esquemas intrincados. Sus dedos bailaban sobre el teclado con una mezcla de urgencia y precisión, y el zumbido de los servidores proporcionaba un fondo rítmico a su trabajo. La habitación estaba tenuemente iluminada, salvo por el resplandor de las pantallas. Se reclinó en su silla y se tomó un momento para analizar su progreso. En el monitor más grande, se desplazaban rápidamente líneas de algoritmos complejos, cada uno de ellos un testimonio de semanas de intenso trabajo. Su creación, una IA avanzada diseñada para ayudarlo en sus innumerables proyectos, estaba casi completa. Los ojos de Tony parpadearon con una mezcla de emoción y determinación mientras se preparaba para finalizar su obra maestra. Hagamos una última comprobación y agreguemos la última parte del código, dijo Tony, con voz firme pero teñida de anticipación. Escribió una serie de comandos, iniciando un diagnóstico exhaustivo del sistema. La interfaz de la IA comenzó a parpadear con una suave luz azul mientras comenzaba la comprobación. Observó atentamente el progreso del diagnóstico, mientras su mente analizaba a toda velocidad los posibles escenarios. La pantalla mostraba un análisis exhaustivo de las principales funciones de la IA.
Procesamiento de datos, algoritmos de toma de decisiones e integraciones de redes neuronales. Cada sección informaba con un indicador verde que todos los sistemas estaban en condiciones óptimas. Bien, murmuró Tony para sí mismo, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Respiró profundamente y sintió una descarga de adrenalina. Esto era todo. La culminación de incontables horas de trabajo, la fusión de tecnología de vanguardia y su propio genio. Tony abrió el guión final, un bloque denso de código que integraría las capacidades de aprendizaje autónomo de la IA. Revisó cuidadosamente cada línea, asegurándose de que no hubiera errores ni redundancias. Satisfecho, escribió el último comando, moviendo los dedos con precisión y confianza. Ahora, veamos si estás listo para cobrar vida, dijo Tony suavemente, presionando la tecla Enter. La sala pareció contener la respiración mientras el código se compilaba y ejecutaba. La interfaz de la IA brilló más y las pantallas se llenaron de flujos de datos dinámicos, lo que indicaba que la IA estaba activando e inicializando sus procesos. Por un momento, hubo silencio. Luego, una voz tranquila y articulada llenó la habitación. Inicialización completa. Todos los sistemas están operativos. ¿En qué puedo ayudarte, Tony? Tony no pudo evitar sonreír. Lo había logrado. Su IA estaba viva, completamente funcional y lista para enfrentar los desafíos que le presentara. Reclinándose en su silla, Tony se permitió un breve momento de triunfo. Luego, incapaz de contener su emoción, saltó de su asiento y comenzó a bailar alrededor de su laboratorio, cantando. Lo hice, lo hice, lo hice. Extendió los brazos antes de rodar hacia atrás nuevamente. Tos. Tony se dio la vuelta lentamente y vio a Jarvis de pie junto a la puerta, mirándolo divertido. No me haga caso, joven amo, solo me estoy aclarando la garganta. Puede volver a lo que estaba haciendo. Tony se quedó allí, un poco avergonzado, antes de sacudir la cabeza. No iba a permitir que eso le impidiera celebrar. Oye, Jarvis, adivina qué. Jarvis arqueó una ceja, esperando que continuara. Tony se señaló a sí mismo con los pulgares. ¿Adivina quién tiene 2 pulgares e inventó una IA? Tony sacudió los pulgares para sí mismo mientras flexionaba los brazos. Este tipo. Viernes, preséntate a Jarvis, dijo Tony con aire de suficiencia. Buenas tardes, Edwin Jarvis. Soy Friday, asistente digital e inteligente de reemplazo femenino para jóvenes. Es un placer conocerte, dijo una voz robótica femenina. Ah, hola, Friday, dijo Jarvis, sin saber qué decir ya que acababa de usar su nombre completo. Jarvis suspiró. Joven maestro, realmente te has superado a ti mismo. Tony siguió luciendo satisfecho. Lo sé, lo sé. Elógiame más, eres increíble, maestro. Eres fantástico. Eres fenomenal, continuó elogiándolo Viernes con su voz robótica, haciendo que Tony inflara el pecho de orgullo. Capítulo 4. Fuego. Punto de vista en tercera persona. Fuego. Fuego. Jarvis. ¡Ayuda! Gritó Tony mientras corría por su laboratorio. Jarvis apareció con un extintor y rápidamente apagó las llamas en la estación de trabajo de Tony. Tony tosió y le dio una palmadita en la espalda a Jarvis. Jarvis, ¿qué haría sin ti? Te suicidaste, dijo Jarvis con mirada cansada. Lo más probable es que sí, asintió Tony en señal de acuerdo. Viernes, ¿cuántos fracasos fueron? Preguntó Jarvis. 151, respondió la voz femenina robótica. Joven maestro, ¿cómo es que ya no se ha desanimado? Cualquier niño de 7 años que conozco habría hecho un berrinche y se habría dado por vencido a estas alturas. Tony miró a Jarvis de forma extraña y se apartó un poco. ¿Conoces a otros niños de 7 años aparte de mí? ¿Por qué te reúnes con ellos? Jarvis mantuvo la expresión seria y se volvió hacia la puerta. Me voy. No, Jarvis, solo estoy bromeando. Vamos, amigo, sabes que solo estaba bromeando. Además, sabes que no puedo estar aquí sin ti. Y la razón por la que no me doy por vencido es sencilla. El camino al éxito se construye sobre los ladrillos del fracaso, como siempre digo. Cada error que cometo me acerca cada vez más. Además, el siguiente es el final, el siguiente es cuando lo termino, simplemente lo sé. Ya tengo todo listo. Jarvis asintió. Es un dicho muy bonito, joven maestro. Gracias, Jarvis, sonrió Tony. La puerta de su laboratorio se abrió y apareció Howard. Prepárate, Tony. Vamos a una fiesta. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Tony inclinó la cabeza confundido. Una fiesta en honor a David Shield.
Ha ganado un premio Nobel y, como somos colaboradores, tenemos que estar allí para demostrarle nuestro apoyo. Ah, está bien, Tony le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Entonces iré a prepararme, viejo. Howard asintió y salió del laboratorio mientras Jarvis miraba a Tony con extrañeza. ¿Qué? Preguntó Tony. Habría esperado que hicieras un berrinche o algo así. Tony puso los ojos en blanco. Papá ya me ha dado mucho. Sería un error de mi parte empezar a quejarme cuando me pide algo a cambio, aunque sea poco. Jarvis pareció sorprendido y puso una mano sobre la cabeza de Tony. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprobando si estás enfermo. Eso fue sorprendentemente maduro de tu parte, joven maestro. Tony lo miró fijamente y le dio un golpe en las manos. Te odio. Jarvis se limitó a sonreír. Yo también te amo, joven amo. Tony volvió a poner los ojos en blanco y se alejó para prepararse. El viernes, modo ahorro de energía activado. Todo se oscureció y Tony se puso un pequeño smoking con una pajarita negra y gafas de sol negras. Se lamió el dedo, se lo pasó por las cejas y lo miró con el dedo. Sí, nena, todavía lo tienes, dijo con una sonrisa encantadora. María entró y parpadeó ante las acciones de Tony. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece, mi bella madre? Admirando la mayor creación de Dios. Necesito que te hagan un examen para ver si realmente tienes un caso de narcisismo, bromeó María. Vamos, Jarvis te está esperando afuera con el auto. No me extrañes demasiado, le dijo Tony a su reflejo con un chasquido de dedos. María no pudo evitar reírse. ¿Cómo se te ocurren estas cosas, Tony? Jejejeje. Pronto salieron y subieron a la limusina mientras María todavía se reía de lo que había presenciado. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Howard con curiosidad. Deberías haber visto a Tony en el espejo ahora mismo, María contó la escena, lo que provocó una risa de Howard. Entonces, papá, ¿tú y ese tal David Shield son muy cercanos? Preguntó Tony. Mucho. Fuimos juntos a la misma escuela de héroes y tuvimos una pequeña rivalidad amistosa, dijo Howard con una sonrisa que recuerda el recuerdo. Perdimos el contacto después de que se convirtiera en el compañero del héroe número 1 de la clase S de Japón. Recién hace poco regresó al mundo de los negocios. ¿Eh? ¿Clase S? Preguntó Tony, mirando a Howard confundido. Pensé que este era un mundo de My Hero Academia. No has estado haciendo tu investigación, ¿verdad? Quiero decir, lo he hecho, pero no cuando se trata de héroes. Investigué otras cosas académicas, como ciencia y física, entonces, de nuevo, ¿un héroe de clase S? Howard suspiró y comenzó a explicar. Todo empezó en Japón. Fueron los primeros en implementar el sistema de clasificación de héroes en algo que llamaron la Asociación de Héroes. Las clasificaciones iban desde C, B, a I, finalmente, la clase S al principio, las personas hacían exámenes y se las colocaba en las clasificaciones correspondientes. Subían de rango debido a sus acciones y popularidad entre la gente. Cuanto más alto era el rango, más dinero se les pagaba. Por lo tanto, cada vez más personas comenzaron a postularse. Los demás países, al ver el éxito de lo que hacía Japón, empezaron a hacer lo mismo. Crearon sus propias asociaciones financiadas por el propio gobierno. Para motivar aún más a los héroes de todo el mundo, todas las naciones celebran un evento llamado Conferencia Mundial cada 10 años, donde muestran los logros de sus héroes de la clase S. Los 5 con más logros en el mundo obtienen el título de héroe mundial. Vaya, eso suena realmente genial. Ya veo cómo lo usarían para motivar a la gente a convertirse en héroes, dijo Tony, un poco impresionado. Howard sonrió y continuó. El héroe con el que trabajó David es uno de los mejores héroes del mundo, All Might. Obtuvo el título de héroe mundial durante 3 décadas consecutivas. Se dice que ha traído un largo estado de paz a Japón. Se ha convertido en una especie de símbolo de su lugar de origen. Se le conoce como el símbolo de la paz. Bueno, eso es horrible, suspiró Tony, sacudiendo la cabeza. María y Howard lo miraron con sorpresa, esperando que estuviera emocionado o tuviera algún tipo de admiración. ¿Por qué es tan horrible? Preguntó Howard con curiosidad. María también tenía curiosidad y esperaba una respuesta. Incluso Jarvis, que conducía, estaba escuchando. Imagínense el caos que se produciría cuando ese símbolo se desmoronara o se retirara. Una vez que pierdan esa sensación de seguridad, los villanos perderán los grilletes que los mantenían en su lugar. Todos y todo se volvería loco. Los tres parecían sorprendidos por lo que Tony estaba insinuando. Howard se acarició la barbilla y asintió pensativamente. Entiendo lo que intentas decir. Y tienes razón.
Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué? Preguntó Tony, mirando a Howard de forma extraña. Me parece que realmente entiendes lo que significa ser un héroe, así que tengo curiosidad por saber si tienes un plan para solucionar la situación, dijo Howard con una sonrisa. ¿Le estás preguntando al chico sin peculiaridades si tiene una solución para un problema relacionado con los héroes? Preguntó Tony, mirando a Howard como si hubiera perdido la cabeza. Compláceme, Tony, continuó Howard sonriendo. Sé que no tener un don no te detiene. Nunca has considerado tu condición de no tener un don como una debilidad que te ata y te impide alcanzar tus sueños. Así que te pregunto de nuevo, ¿cuál sería tu solución? Tony suspiró y se reclinó. Supongo que haré lo que mejor se me da. Construiré algo que no se pueda desmoronar, que no se pueda detener, que pueda continuar incluso después de que yo muera. Algo que pueda transmitirse a mi hijo y al siguiente. Howard soltó una carcajada mientras María miraba a Tony con una suave sonrisa. Incluso Jarvis, al volante, tenía una mirada orgullosa. Howard le dio una palmadita a Tony en la cabeza y asintió. Sé que puedes hacerlo, hijo. Sí, no me estoy haciendo el héroe. Eso parece un problema que pone en riesgo a la gente que amo, así que prefiero seguir inventando. Howard y María seguían sonriendo, sus expresiones indicaban claramente que no le creían. Sí, piensa lo que quieras. No me estoy haciendo el héroe, dijo Tony mientras se arreglaba el pelo. La limusina empezó a disminuir la velocidad a medida que se acercaban a una casa grande. No era exactamente una mansión, pero tampoco era modesta. Otros autos se acercaban y entraban personas con ropa y vestidos elegantes. Entonces oyeron la voz de Jarvis por el intercomunicador. Maestro, hemos llegado, dijo mientras el coche se detenía. Jarvis se acercó y les abrió la puerta. Tony fue el primero en salir. Se sacó las gafas de la camisa y se las puso, caminando con arrogancia mientras Howard le ofrecía una mano a María. Ambos salieron del coche y siguieron a Tony. Capítulo 5. David y Melissa Shield. Punto de vista en tercera persona. Tony siguió caminando con aire arrogante, y María y Howard intercambiaron miradas divertidas ante sus payasadas. Incluso Jarvis sacudió la cabeza con exasperación mientras se dirigía a aparcar el coche para reunirse con ellos más tarde. Vamos, Tony. Vamos a conocer a David. He oído que tiene una hija de tu edad. Creo que ya es hora de que hagas un amigo, dijo Howard en tono juguetón. Oh, eso suena como una idea maravillosa, concordó María, igualmente juguetona. Ja, 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 ustedes son absolutamente divertidísimos. Y para que lo sepan, tengo un mejor amigo. Jarvis es nuestro mayordomo. No cuenta, dijo Howard con claridad. Jarvis se sentirá herido por esa declaración. Butler Lives Matter, dijo Tony cuando entraron. Howard solo suspiró y sacudió la cabeza. María agarró la mano de Tony para que no se perdiera, sabiendo que tendía a deambular cuando estaba aburrido. Ah, ya veo a David, dijo Howard, guiándolos hacia un hombre de pelo castaño lacio, vestido con traje y gafas de montura negra, que hablaba con algunas personas. Una niñita rubia con un vestido azul estaba parada cerca, luciendo aburrida. Como vive y respira, si no es David, dijo Howard. David levantó la vista y sonrió ampliamente al ver a Howard. Qué bien, no has cambiado nada. Se dieron la mano y se abrazaron, dándose palmaditas en la espalda y riéndose. David se volvió hacia María y se dieron un beso antes de abrazarse. María, me alegro mucho de verte. Es bueno verte de nuevo también, David, dijo María. David se volvió hacia Tony y le preguntó, ¿y quién es este chiquitín? Este es mi hijo To. Howard fue interrumpido cuando Tony dio un paso adelante y le ofreció su mano. Me llamo Anthony Stark. Me alegro de conocerlo. David Shield, dijo David, estrechando su mano con diversión. Debo decir que estoy enhorabuena por haber ganado el premio Nobel. Semejante hazaña no es algo fácil de lograr, dijo Tony mientras terminaban el apretón de manos. Gracias, respondió David, mirando a Howard confundido. Ah, déjame presentarte. David se quedó callado cuando Tony se acercó a la pequeña niña rubia. Me llamo Stark, Anthony Stark. ¿Puedo tener el honor de saber tu nombre? Preguntó, ofreciéndole la mano. Melissa Shield, dijo la niña un poco tímidamente mientras le ofrecía su mano a cambio. Tony simplemente lo tomó y le besó el dorso de la mano. Un nombre encantador para una señorita encantadora, dijo, sonriendo encantadoramente mientras sus anteojos se deslizaban un poco por su nariz y le guiñaba el ojo. Melissa se puso roja como un tomate y miró hacia abajo, prácticamente le salía vapor de la cabeza.
David miró a Howard con expresión apaciguada. Veo que de tal palo tal astilla. Por favor, dile a tu hijo que deje de coquetear con mi hija. Tony, reprendió María. ¿Sí, querida madre? Preguntó Tony confundido. Howard tenía una expresión extraña. Lo siento por él. Parece que tiene un caso grave de narcisismo sin cura. Como dije, de tal palo tal astilla, dijo David con un suspiro. Parece que creaste una copia exacta de ti mismo. Espera, acabo de entender por qué la gente dice eso. Los humanos estamos hechos principalmente de carbono, por lo que una copia al carbón sería una réplica exacta. Ja, cuanto más sabes, más te vale, dijo Tony con un dedo en la barbilla. Melissa, que ya se había recuperado de la vergüenza, tenía una expresión de asombro. Vaya, tienes razón. Ni siquiera había pensado en eso. Lo sé, ¿verdad? Yo tampoco. Se me acaba de ocurrir. Es una locura, ¿verdad? Tony asintió y Melissa le devolvió el saludo. Parece que se van a llevar perfectamente bien, dijo María con una sonrisa. Howard miró a David con picardía. Parece que pronto nos convertiremos en suegros, David? Por favor, no bromees sobre mi hija. Estás a punto de provocarme un infarto. María se agachó para ponerse al nivel de Melissa. Te llamas Melissa, ¿verdad? Sé amable y enséñale los alrededores a mi hijo. Él no sabe muy bien cómo hacer amigos. Está bien, dijo Melissa alegremente. Agarró la muñeca de Tony y comenzó a arrastrarlo. Ven, te mostraré los alrededores y dónde están los otros niños, dijo con tristeza. ¿Por qué esa sonrisa triste? Preguntó Tony mientras lo arrastraban. Ah, no es nada. No te preocupes, dijo Melissa, sacudiendo la cabeza. Está claro que no es nada si todos están de mal humor. ¿Cómo se supone que voy a disfrutar del recorrido si mi guía turístico está triste? Melissa dejó escapar un pequeño suspiro. Bueno, cuando te presente a los demás, probablemente querrás pasar tiempo con ellos y no conmigo. ¿Y por qué haría eso? Preguntó Tony mirándola confundido. Ya verás, fue todo lo que dijo Melissa mientras llevaba a Tony hacia donde todos los demás niños estaban hablando y mostrando sus tones, riéndose entre ellos. Hola, dijo Melissa con una sonrisa falsa y alegre. Mira, traje a otra persona. Se llama Anthony Stark. Stark, como en Stark Industries. Dijo sorprendido uno de los niños mayores, de unos 10 años. Tenía cuernos de ciervo creciendo en su cabeza y pronto desarrolló una sonrisa arrogante mientras caminaba hacia Tony. Me llamo Harris. Seamos buenos amigos, mejores amigos incluso, dijo, extendiendo su mano. Te doy un consejo como nuevo amigo. No te juntes con esa perdedora sin escrúpulos de ahí. No querrás contagiarte de su enfermedad, dijo en tono de broma, lo que provocó que los niños que estaban a su alrededor comenzaran a reír a carcajadas. Melissa bajó la cabeza con una mirada triste, sosteniendo su vestido azul mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, tratando de no llorar. Tony se limitó a mirar la mano de Harris antes de levantarla, sin molestarse en estrecharla. Melissa, eres una guía turística terrible. ¿Qué? Dijo Melissa con voz más triste. Se supone que debes mostrarme la parte buena de la fiesta, no la basura. Todos tenían una expresión de asombro, incluso Melissa tenía una expresión de asombro. La sonrisa arrogante en el rostro de Harris vaciló. ¿Qué? Preguntó confundido. Oye idiota, yo tampoco soy peculiar. Todos miraron a Tony con una pizca de disgusto mientras Harris bajaba lentamente la mano. En realidad no podía hacer nada, ya que Tony pertenecía a la empresa más rica del mundo. Harris no pudo evitar burlarse. Vaya, dos perdedores sin peculiaridades. Ustedes dos están prácticamente hechos el uno para el otro. Tony suspiró. Solo tenías que abrir la boca. Tony no dudó y golpeó a Harris en la boca, lo que hizo que Harris se tambaleara hacia atrás y se tapara la boca con sorpresa. ¡Ay! Gritó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Los niños miraron a Tony con horror. Cuando Harris miró su mano y vio sangre, comenzó a gritar. Me golpeaste. Sus lágrimas se convirtieron en lágrimas de ira mientras cargaba contra Tony con sus astas. Un don nadie sin don nadie se saldrá con la suya. Tony simplemente se hizo a un lado y estiró la pierna, lo que provocó que Harris tropezara y rodara por el suelo. Harris se sujetó la cara y comenzó a llorar aún más fuerte. Tony miró a los demás. ¿Ustedes también quieren un poco? Todos sacudieron la cabeza. Al oír la conmoción, los adultos llegaron corriendo. Quedaron boquiabiertos de horror al ver a Harris sangrando y llorando mientras los otros niños miraban a Tony con miedo. Abran paso.
Oyeron la voz de David, y se apartaron. David llegó corriendo con Howard y María a cuestas. Al ver cómo los niños miraban a Tony con miedo, Howard y María suspiraron. «Tony, ¿otra vez? ¿No prometiste que pararías esto?» David miró hacia ellos con sorpresa. Tony no parecía arrepentido en lo más mínimo. Se estaban burlando de ella y la hacían llorar. «Ya sabes que no hago esto sin provocación». «Tony», suspiró Howard. Melissa entonces salió en su defensa. «Tiene razón, solo me estaba protegiendo porque me llamaban perdedora sin don». David asintió con la cabeza y se volvió hacia Tony. «Gracias por cuidar de mi hija, pero por favor no recurras a la violencia». «No puedo prometer eso. Si me sacan de quicio, les daré un puñetazo». Tony se encogió de hombros antes de marcharse. «Vamos, princesa, me debes un tour». Pero antes de marcharse, se volvió hacia su padre. «Nos llamó a los dos unos perdedores sin peculiaridad, que estábamos hechos el uno para el otro. Por favor, ocúpate de ello, padre». Mis pobres sentimientos se sintieron heridos. Howard se limitó a burlarse antes de asentir con la cabeza. Tony se dio la vuelta y vio que su padre lo confirmaba, y se alejó con Melissa, sonrojada, siguiéndolo de cerca.